En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Jesús, te amamos. Continúa, María, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, respirando en nuestros respiros, hablando en nuestras bocas, circulando en nuestra sangre, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros. Y después ofrécele a Jesús esta oración como nuestra, para satisfacerle por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo, y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a continuar profundizando en la realidad de lo que es nuestra voluntad humana. Es importantísimo para que no confundamos muchas cosas y tengamos muy claro lo que es hacer la voluntad de Dios y lo que es vivir la voluntad de Dios. Lo que es hacer el bien con la voluntad de Dios y lo que es hacer el bien sin la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Esa diferencia, ¿no?, que es muy importante, porque a veces vemos una confusión. Nos parece que hacer la voluntad humana es hacer todo lo malo y que todo lo bueno, todo el bien corresponde a vivir en la voluntad de Dios, y no. Entonces, por eso estos escritos que nos explican esto son muy importantes. Yo les recomiendo tomar apuntes de las citas que traemos para reflexionar hoy. Por supuesto, no son todas. Hay mucho más en los volúmenes que hablan de lo mismo, pero hemos cogido algunas porque es imposible leerlas todas. ¿Por qué? Para que luego las retomen. No importa que no tengan los volúmenes, pero sí está en la página Libro del Cielo, están los volúmenes en PDF. Pueden descargarlos en su computador e ir leyendo los capítulos que aquí se mencionan, porque el releerlos, el meditarlos, va haciendo tomar posesión de esa verdad, porque es palabra de Jesús. Él dice que cuando nos da a conocer una verdad, nos está dando en posesión el bien que esa verdad encierra. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso lo dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Aquí nos está hablando Jesús de lo que es hacer la voluntad de Dios. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, que es del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Su voluntad está expresada en la Sagrada Escritura, en la doctrina de la Iglesia, en los deberes de Estado y en las circunstancias. Pero el guardar los mandamientos es una expresión purísima de amor a Dios. En otras palabras, el no pecar, porque quebrantar un mandamiento, dejar de cumplir un mandamiento, es cometer pecado. Sea venial, sea mortal, pero es pecado. Y el pecado nos separa de la voluntad de Dios. El cumplimiento de los mandatos de Jesús, luego sigue diciéndolo: si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 15:10. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Juan 4:21. Y es la primera parte de este proceso de entrar en el reino de Dios. Cumplir los mandamientos forma parte de la redención. Los mandamientos fueron establecidos en el Antiguo Testamento. Luego, cuando viene Jesús, los perfecciona, los explicita. Y todo el Evangelio, en todo el Evangelio Jesús nos está hablando de estos mandamientos, que es el primer deber, el deber que os dijera en cuanto al amor, el básico, el cumplir los mandamientos, pero cumplirlos más por la ley del amor, porque los mandamientos son las recomendaciones amorosas de un Padre que nos quiere felices y que nos está enseñando y advirtiendo sobre todo aquello que nos hace infeliz. Y por supuesto, esa felicidad la encontramos en Él, cuando estamos en Él, porque Él es el camino. El no cumplir los mandamientos nos separa del camino. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros no podemos pretender empezar a vivir en una voluntad de Dios quebrantando los mandamientos, por pequeño que sea. Veíamos en la clase de catecismo, a la que recomiendo que ojalá todos los de este taller de crecimiento puedan participar, cómo hay en este momento pecados mortales que la gente no los considera pecado mortal, y que lo que es peor, comulgan habiendo cometido esos pecados. Y cito aquí algunos ejemplos: las relaciones sexuales fuera del matrimonio, en el caso de adulterio, o relaciones prematrimoniales, que es el caso de fornicación, lo que llamamos unión libre, la masturbación, el coito interrumpido, el ver películas pornográficas, revistas, canciones pornográficas, el no guardar el ayuno los viernes santos y el miércoles de ceniza, que es un mandamiento de la Iglesia. Mucha gente no lo hace y le parece que no está pecando mortalmente. El ir a misa todos los domingos, misa entera, completa. A veces se llega a la mitad de la misa y se cree que ya se cumplió con el precepto, cuando se está cometiendo un pecado mortal, porque no vuelven a oír la misa entera. Entonces van el lunes o van el miércoles porque no fui el domingo, y les parece que yendo el lunes o el miércoles están cumpliendo con el precepto.
el confesarse por lo menos una vez al año, el comulgar por lo menos una vez al año, el guardar el ayuno eucarístico, que la Iglesia lo puso al mínimo 1 hora antes de comulgar, no se debe comer nada. Y así muchas cositas que se falta, se quebranta y se comulga, olvidando que el que come y bebe come mi cuerpo y bebe mi sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Bueno, eso es lo mínimo del cumplir esta voluntad de Dios. La abstinencia los viernes de Cuaresma, todo eso entra en los pecados que hoy la gente comete y que ni tiene conciencia, porque se ha perdido la conciencia de pecado. Hasta ahí entramos en lo que es hacer la voluntad de Dios. Ahora Jesús, a través de sus varios ejemplos muy sencillos, muy pedagógicos, pues es el gran pedagogo, nos empieza a explicar ya cómo quiere Él que vivamos en su voluntad y por qué quiere que vivamos en su voluntad y qué es vivir en su voluntad. Vivir en su voluntad es mantener una unión estable de nuestra voluntad humana con la voluntad divina. No hacer nada separado de esa voluntad divina. En el volumen 22 de julio 26 de 1927, él pone una comparación entre la paja y el grano, o entre la vaina, o sea la corteza, y el grano en el caso de las habichuelas, no sé cómo llaman en otros lugares. Dice, las acciones humanas, desde la más pequeña a la más grande, son todas pajas. No está hablando del pecado, está hablando del respirar, está hablando del caminar, está hablando del escribir en el computador, el conducir tu carro o tu coche, el hacer los oficios de la casa, el salir a mercar, el ejercer tu profesión. Esas son acciones humanas. Desde la más pequeña, como puede ser el pestañear o el espabilar, hasta la más grande, son todas pajas, que si se hacen correr dentro de ellas el grano de mi voluntad, sirven admirablemente para ocultar y para conservar el grano de mi querer divino. ¿Qué quiere? Que en esas acciones humanas tan sencillas, hechas correctamente, nosotros tenemos que colocar el grano de su voluntad. ¿Cómo lo colocamos? Uniendo nuestra voluntad humana a la voluntad de Dios. Cuanto más paja, más grano puede esperarse de poseer. Claro, ¿cuántas acciones realizamos en un minuto? Miramos, respiramos, palpita nuestro corazón, se mueven nuestros pies, circula nuestra sangre. Entonces, mientras más acciones humanas entramos en esa voluntad de Dios, las unimos a esa voluntad de Dios, más grano tendremos, o sea, más vamos adquiriendo esa voluntad de Dios en posesión. Es un encanto, hija mía, ver una acción humana que encierra dentro el grano purísimo y el oro resplandeciente de mi querer divino. Como paja parece que sobresale sobre el grano y pueden vanagloriarse con decir, es verdad que somos paja, pero escondemos en nosotros una voluntad divina que es más que grano. Nosotros quedamos a su servicio y damos el campo para formarse en nuestros actos.
En cambio, si no corre dentro mi voluntad, las acciones humanas permanecen paja, digna de ser quemada, porque no tienen formado en ellas el grano puro que sirve para la patria celestial. Y no está hablando de acciones malas, acciones de suyo buenas, indiferentes, como es el trabajar, como es el comer, como es el dormir. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que en toda acción humana, en toda acción nuestra, tengamos esa atención permanente de estar metiendo en ellas su voluntad, porque es la única manera como ese reino de la voluntad de Dios se va preparando dentro de nosotros. Hay otra comparación, estas las pudiéramos llamar parábolas, que Jesús ha anotado en los volúmenes sobre esta voluntad humana. ¿Cómo quiere Él? ¿Qué es lo que Él quiere de esa voluntad humana nuestra? Ahora la comparación que pone es el del sol con pequeñas luces. Dice, el bien es luz, de suyo el bien es luz. La voluntad humana, si hacen obras buenas, hacen salir de ellos mismos tantas pequeñas luces, según el bien que hay dentro de la acción humana. Vienen formadas luces pequeñas y luces un poco más grandes, pero no tienen virtud de hacer cambiar la noche en día. Está hablando de acciones humanas buenas. Esto está en el volumen 23 de noviembre 2 de 1927. El orar en familia, el comer en familia, el recrearse un domingo, el hacer, por ejemplo, una obra buena, como es el visitar a un enfermo, hacerle un favor a una persona necesitada, eso son obras buenas, eso se llama bien, y todo ese bien es luz, lleva luz. Sabemos que la luz rompe las tinieblas. Una vela, un fósforo, una lámpara que tiene varios bombillos, sí. Pero esas pequeñas luces no transforman la noche en día, y eso lo vemos. Es de noche, tú prendes un bombillo o prendes un fósforo, sí, te alumbra. Donde hay oscuridad te da luz y tú puedes ver mejor, pero nunca transforman esa noche en día. Son las acciones humanas buenas que hace la voluntad humana. Seguimos con este mismo capítulo, ¿no? De noviembre 2 de 1927. Dice, el vivir en mi querer y el obrar en él es siempre día, y el alma, conforme obra, sea pequeña, sea grande su acción, obra bajo el reflejo del sol eterno e inmenso de mis días. Las mismas acciones, el visitar a un enfermo, el salir a recrearse en familia, el realizar un trabajo realizado en unión con la voluntad de Dios, que es lo que llamamos vivir en su querer, ya esa acción deja de ser una pequeña luz y se transforma en un sol. Basta un sol para eclipsar todas las luces, y todas las luces juntas no tienen virtud ni fuerza de luz para poder sobrepasar un sol. Y ahí es donde Él nos habla del valor infinito de un acto hecho en su voluntad. Dice que todas las acciones humanas buenas
hechas con solo la voluntad del hombre, siendo buenas, juntas nunca superan una acción realizada en unión con la voluntad de Dios. O sea, una acción donde hayamos puesto el grano de esa voluntad de Dios, donde esté unida a esa voluntad de Dios. Una tercera parábola: el rey y el mendigo. La criatura, viviendo solo con su voluntad humana, no deja de ser un pobre que viste míseros harapos, porque no posee ese don de la voluntad de Dios. Pero si a ese mísero pobre o mendigo el rey le ofrece $1.000.000 o de euros, y lo invita a vivir con él, y el mendigo acepta y lo aprovecha, entonces se hace un gran señor, posee palacios, villas, viste con decencia, porque aprovecha ese millón. Y ese millón recibido es un don, porque se lo regalaron. No le piden nada a cambio. Él hace esa comparación hablando del don de la voluntad de Dios. Él, viéndonos a nosotros todavía lejos de ese paraíso para el cual nos creó, de esa felicidad, de esa participación de su misma bienaventuranza, de ese poseer el don de su voluntad con toda la plenitud de bienes que este don encierra, Él se abaja. Y esto es lo que hace con la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Se abaja y a través de ella nos ofrece este don y nos habla de este don, nos va enseñando cómo recibirlo y cómo utilizarlo, cómo aprovecharlo. Y así nosotros, de pobres mendigos llenos de harapos, nos vamos a transformar en reyes y reinas, poseedores de los dones más grandes, si sabemos aprovechar esto que se nos ofrece. Puede venir para ustedes un interrogante, como nos surge yo creo que a todos cuando leemos esto. Bueno, ¿y los santos que vivieron antes de Luisa eran pobres mendigos? No. Recordemos que Dios a cada uno de nosotros nos va juzgando, evaluando y recompensando de acuerdo al conocimiento. Por ejemplo, los del Antiguo Testamento, Abraham, David, José, no tuvieron el don de la gracia. Ellos no vivieron este don de la gracia, no vivieron la redención, pero no por eso dejan de ser justos, no por eso deja Dios de reconocer y de premiarle su fidelidad, pero fueron juzgados según lo que conocieron, según la etapa en la que Él los colocó. No así para los que entraron en el reino de la gracia con los sacramentos, con el conocimiento ya de la plenitud de la revelación en Cristo, como los apóstoles y todos los santos, mártires y santos. Ellos hicieron la voluntad de Dios hasta donde conocieron, y hasta ahí Dios los juzgó y los premió. Pero para nosotros, para nuestro tiempo, a quienes nos está dando a conocer el don de su voluntad, a nosotros sí nos va a evaluar y a premiar de acuerdo a esa
respuesta al don que Él nos está ofreciendo y al aprovechamiento de ese don. Por eso es que Él nos dice, es que miren lo que les estoy dando, no lo desperdicien, yo los quiero dar, el llevar al orden, al puesto y a la finalidad que perdieron, los quiero elevar. Esto no se fue conocido a santos antes de Luisa. Si lo hubieran conocido, ¿cuánto no lo hubieran aprovechado? Uno se pone a pensar en esos santos y dirá, Dios mío, ellos ¿qué hubieran hecho por vivir esto en plenitud? Si amaron tanto a Dios. Pero Dios no les permitió vivir esta época, lo que sí se nos está permitiendo a nosotros, que es un don muy grande y que no podemos desperdiciar. Pasar de mendigos a reyes. En el volumen 34, en mayo 20 de 1936, hace otra comparación. La diferencia entre quien llama a la divina voluntad en sus actos y quien hace las obras buenas sin unirse a esa voluntad de Dios. Para quien llama a la divina voluntad en sus actos, el hecho de llamarla, de estar atenta para no hacer nada sin la voluntad de Dios, ese acto mismo la despoja de sí misma, porque es un acto de humildad, es un reconocer que mi voluntad no le va a dar a Dios la gloria que Él merece. Entonces yo me humillo reconociéndome lo que soy, un pobre mendigo, una paja, una incapacitada para dar origen a un sol. Entonces, por ese reconocimiento de mi nada, yo me uno a la voluntad de Dios para darle a Dios en mi acto la gloria más perfecta, porque sin ella yo no se la puedo dar. Entonces ahí estoy haciendo un acto de humildad, reconociendo mi nada, o sea, la humildad en mí es la verdad, y le estoy dando campo a esa voluntad de Dios en mí para que reine y actúe en mí. Me hago a un lado para que ella entre y reine, entre y actúe. Para quien hace un bien, un acto bueno, pero no llama a la voluntad de Dios a obrar en ella, en ese acto, dice Jesús, no nos encontramos a nosotros mismos, sino al acto finito de la criatura, al acto pequeño, limitado. Otra diferencia, en quien llama a la divina voluntad en sus actos, ese fiat creante llama a vida su obrar divino en lo humano. Empieza Dios a actuar y todo acto de Dios es divino. Y entonces es un Dios actuando en la criatura. Es lo que hace Jesús en la hostia. Lo divino se esconde en la materia, que es el trigo, el pan, y actúa a través de la materia. Todo lo que la Eucaristía, los bienes que la Eucaristía trae. Así se vuelve el alma cuando llama a la voluntad de Dios a actuar. Ese acto humano encierra lo divino. Para quien no la llama, dice, le damos el mérito como pago que no es propiedad. Para el alma que actúa en la voluntad de Dios, posee la potencia, la inmensidad, la santidad y el valor divino. Mientras que quien actúa sin ella no se hace jamás rico. Siempre siente la necesidad de que le sea pagado su trabajo para vivir. Entonces vive de ganar méritos, porque no posee los bienes de Dios, los recibe a migajas. Quien llama a la divina voluntad a obrar en sus actos queda propietaria del acto divino que no se agota jamás. Propietaria, se hace dueña del acto divino.
Quien hace las obras buenas sin la voluntad de Dios tiene el peligro de no sentir la saciedad del bien, sino la escuálida miseria de las pasiones. Siempre vive en una lucha interior entre el bien y el mal. Y para quien llama a la divina voluntad en sus actos, dice Jesús que Él se encuentra a sí mismo en esa criatura, encuentra sus actos que lo honran porque son actos divinos, mientras que en quien hace las obras buenas sin la voluntad de Dios, Jesús no se encuentra en ese acto, aun cuando es un acto bueno, pero no se encuentra porque no son actos divinos, siguen siendo siempre actos humanos. Viene otra comparación: el campo fangoso y el campo puro. Esta cita es del volumen 36 de noviembre 20 de 1938. Dice: nosotros, lo que he copiado aquí son apenas extractos del capítulo, ¿no? Por eso les digo que vale la pena que lo lean, porque releyéndolo lo podemos penetrar y sobre todo grabar, porque cuando uno medita estos volúmenes, Dios va colocando en nosotros esa necesidad, ese gusto por mantenernos unidos a la voluntad de Dios, ese esfuerzo, esa atención continua para no hacer nada separado de su voluntad. Dice: nosotros, cuando queremos trabajar en el campito del alma, Jesús siempre ha comparado nuestra alma como un campo. Recordemos la parábola del sembrador. Queremos encontrar la materia de nuestra santidad en ese campito, porque nosotros no ponemos jamás nuestras santas manos en el fango humano. Eso somos, fango. Y como Dios quiere trabajar en el campito de nuestra alma, pero Él no trabaja en el fango, por eso es que nos está ofreciendo su voluntad, para que la tomemos, para que actuemos con ella. Y al actuar con ella ponemos en el campo de nuestra alma lo de Él, y entonces Él sí va a poder trabajar en nosotros. Dice: para hacer nuestras obras más bellas, queremos encontrar nuestra pureza que nos atrae, nuestra belleza que nos rapta, nuestro amor que se impone sobre nosotros para hacernos obrar, y solo nuestra voluntad sabe suministrar estas nuestras materias divinas para hacernos obrar. Leyendo esto se me viene ahora a la mente, ya hablando en el campo humano, esas llamadas plebeyas, esas mujeres plebeyas, o sea, no pertenecen a la dignidad real, a la realeza, pero que el rey se enamora de ellas, que es una periodista, que es una fotógrafa, que fue una modelo. Por eso le llaman plebeyas, porque no tienen la dignidad real, ni el apellido, ni las costumbres. ¿Qué hacen? Cuando ya es decisivo que se van a casar, que van a formar juntos un hogar, la plebeya tiene que abandonar todo, su familia, todo, para poder coger las costumbres reales, poder vestirse con los vestidos reales, adquirir los modales reales y entrar en el ambiente real. Algo parecido a lo que Jesús nos está diciendo aquí. Él quiere encontrar, entonces el rey quiere encontrar en su esposa lo que corresponde a una reina, a la realeza. Por eso quiere encontrar su pureza que nos atrae, su belleza que nos rapta, su amor que se impone sobre él para hacernos obrar. Solo nuestra voluntad, esto es importante, solo nuestra voluntad
sabe suministrar estas nuestras materias divinas para hacernos obrar. Por eso es que quiere que la tomemos. Bueno, lástima que apenas veo esto. El volumen que estoy hablando del campo fangoso es el volumen 36 de noviembre 20, que hay algunos que están teniendo problemas en su computador y me piden que lo escriba, de 1938. Si alguno de los que están allí me pueden ir haciendo ese favor, ir escribiendo los volúmenes en el chat, se los agradezco, así nos rinde más. Bueno, gracias Judith. Y Ana Milena, que también me hizo ese favor. Bueno, les recuerdo que a medida que vamos explicando, si surgen preguntas o inquietudes, pues las van anotando, ¿no?, ahí en el chat, para ir despejándolas. Otra comparación que Jesús pone es la de la campana sin sonido. Todos sabemos que lo esencial de una campana es el sonido, ¿no? Y una campana sin sonido, pues, no sirve para nada. Dice: hija mía, ¿cómo desciende en lo bajo la criatura cuando no vive en nuestra voluntad? Esa expresión es para que la grabemos. Dice: y aunque hiciera el bien, esto es del volumen 36, abril 25 de 1938. Aunque hiciera el bien, fíjese, aunque hiciera el bien, como le falta la luz de mi voluntad, la fuerza de nuestra santidad, el bien que hace queda cubierto de humo, que ciega la vista y produce estima propia, vanagloria, amor de sí mismo. Se puede decir que queda envenenada, de modo que no puede producir un gran bien, ni para sí mismo ni para los demás. No puede producir un gran bien. Sí produce un bien, pero un bien mezclado, no un bien puro, ni un gran bien. Pobres obras buenas sin mi voluntad son como campanitas sin sonido, como metales sin la imagen del rey, o sea, monedas sin la imagen del rey, que no tienen valor de monedas. Estas obras a lo más se convierten en satisfacción propia, y yo, que mucho amo a las criaturas, estoy obligado muchas veces a amargar el bien que hacen, a fin de que entren en sí mismas y traten de obrar recta y santamente. Porque es como nos está diciendo, como que nos está dando el don de su voluntad, porque al solo nosotros unirnos a su voluntad, como su voluntad es pura, es santa, es inmensa, la voluntad humana, al entrar en la voluntad divina, ya pierde todo lo que hay en ella de impureza, de vanagloria, de estima, y solo queda con el esplendor de una voluntad divina. Y por eso él, cuando la criatura no se une a su voluntad, la amarga, le pone espinas para que la criatura reaccione y pueda entrar en la voluntad de Dios. Él, a quienes está hablando, esto no se lo dijo ni a Santa Teresa, ni a San Vicente Ferrer, ni a San Ignacio de Loyola. Ellos no conocieron esto, por eso a ellos Dios no les va a pedir cuenta de esto. Pero a nosotros, a quien nos está dando a conocer este tesoro, a quien nos está ofreciendo, a nosotros pobres mendigos, el Rey nos está ofreciendo toda su riqueza, ¿cómo no la vamos a aprovechar? ¿Cómo nos vamos a quedar siendo campanas sin sonido? No.
De ahí lo importante de reconocer lo que somos. Porque cuando uno se ve sucio y feo, uno acepta la ropa nueva. Y sabe que uno mismo no la puede adquirir, pues uno acepta la ropa nueva. Y deja que lo limpien, que lo embellezcan. Pero si yo no me reconozco así, si creo que como estoy bien, entonces desprecio lo que me ofrece. Carmen nos pregunta que con solo el ofrecimiento de nuestros actos entramos en la divina voluntad. Para que la voluntad de Dios entre a obrar en nosotros y nosotros nos perdamos, nos fundimos en la voluntad de Dios, se necesita el acto libre y consciente de unir mi voluntad a la de Dios, no de ofrecerle mis actos, porque yo puedo decir, Señor, esto por tu amor. Sí, estoy ofreciéndole el acto, se lo ofrezco por amor a Él, pero no lo estoy revistiendo de su voluntad. Esta comparación es como cuando tu acto es un regalo para Dios y tú se lo das, pero con tu ropaje humano. Pero si tú te fundes, unes tu voluntad a la de Jesús de manera consciente, ya ese acto deja de ser un acto humano y pasa a ser un acto divino. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando tú te fundes, tú te unes a la voluntad de Dios con cualquier fórmula. Señor, quiero hacer esto con tu voluntad, no con la mía. O le digo, Señor, me fundo en ti, en tu voluntad. O le digo, Señor, dame tu voluntad para realizar este acto y yo te entrego la mía. La fórmula que tú quieras emplear, pero hay la intención de unir, de perder tu voluntad en la de Dios, ya ese acto sí empieza a ser un acto divino. Entramos en la voluntad de Dios. Por eso hay que llamarla constantemente para que venga a obrar en nosotros. El acto de fundirse, de que hablábamos en el taller anterior, el año pasado, por eso dice, es el acto más solemne, más importante que podemos hacer, porque es entrar en el ambiente divino y dejar que lo divino entre en nuestra miseria humana. Por eso hay una diferencia entre ofrecer, un simple ofrecer, Señor, te entrego este acto, quiero hacerlo por tu amor, a unir mi voluntad a la de Dios. Porque cuando yo la uno me estoy reconociendo que soy nada, que mi voluntad no tiene valor si yo no la uno a la de Él. En el volumen 36 de abril 25 de 1938 pone otra comparación. Dice, quien vive en nuestro querer, o sea, quien hace sus actos unidos a la voluntad de Dios, es la pequeña llamita alimentada por la gran luz que es Dios. Y la luz se sabe desembarazar de las tinieblas, de las pasiones, del humo de la propia estima. Y como es luz, la criatura conoce que en todo lo que hace de bien es Dios que obra en su propia nada. Y si esta nada no está escombrada, o sea, desapegada de todo lo que no pertenece a Dios, Dios no desciende en lo bajo de su propia nada para hacer obras grandes dignas de Él. Es necesario desapegarnos de todo. Así que en nuestro querer ni siquiera la humildad entra, sino solamente la propia nada. Reconocer que se es nada y que todo lo entra, sino solamente la propia nada. Reconocer que se es nada y que todo lo que entra de bien, ahí hay un error, todo lo que entra de bien en ella no es otra cosa que el obrar divino.
Y entonces sucede que Dios es el portador de la nada y la nada es la portadora de Dios. Una velita la prendemos del fuego, del horno ardiente de la voluntad divina. Y ese prender la vela de mi acto en el horno ardiente de la voluntad divina es fundirme, es unir mi voluntad a la de Dios. En el volumen 31, noviembre 27 de 1932, volumen 31, noviembre 27 de 1932. Viene otra comparación. Es hermoso ver la pedagogía de Dios, ¿no? Cómo nos sabe, como le decía a los discípulos, testarudos, tardos para entender. Así somos. Y como Él nos conoce, como nos ama, nos dice lo mismo de muchas maneras, para que si no la entendimos por este lado, la entendamos por este otro. En ese capítulo dice: la voluntad humana es como papel, en la cual viene acuñada la imagen divina, y Dios pone en él el valor del número que quiere. El papel es el acto de la criatura. El conocimiento es nuestra imagen divina. Claro, porque si nosotros no conocemos esto, por ejemplo, las personas que no conocen esto, que están viviendo esta época, pero que no conocen esto, pues no van a poner la imagen divina, no van a meter el grano en la paja de sus actos, no van a prender su pequeña luz en el fuego ardiente de la voluntad de Dios, uniéndose a ella, porque no lo conocen. Por eso el conocimiento es la imagen divina. Ana Milena dice que no coincide. Entonces, Ana Milena, debe ser problema de tu computador, porque en otros computadores sí coincide. Si quieres, ciérralo un momentico y vuelve y ábrelo, porque puede ser problema de internet. Bueno, entonces la voluntad humana es como papel. Por eso el conocimiento es nuestra imagen divina. El conocimiento es lo que nos lleva a nosotros a saber cómo ponemos la imagen divina en ese papel. ¿Cómo la ponemos? Uniendo nuestro acto a la voluntad de Dios, nuestra voluntad a la de Dios. El valor es el número que ponemos. ¿Quién pone el valor? Dios. ¿Y cuál es el valor que Dios pone? El valor que tiene un acto divino. ¿Qué valor tiene un acto divino? Infinito, incalculable. Por lo tanto, qué maravilla si decimos que un acto solo en nuestra voluntad supera en valor todos los actos juntos de todas las criaturas hechos fuera de ella. Miren, esta frase es para quedarnos ahí abismados de amor, de agradecimiento de lo que Dios nos está ofreciendo. Un acto solo hecho en la voluntad de Dios supera en valor a todos los actos juntos de todas las otras criaturas hechos fuera de ella.
Es nuestra imagen que se acuña sobre el papel en el acto humano y el valor de nuestro conocimiento que le pone el número. No somos nosotros libres de poner el número que queremos sobre el papel del humano querer, claro, porque Él es el dueño. Si allí está acuñada su imagen, porque fundimos nuestra voluntad en la de Él, cuando unimos a nuestra voluntad a la de Dios, ese papel del acto humano ya queda, en esa queda impresa la imagen de Jesús. Y entonces Dios, la Trinidad Santísima, le pone a ese acto el valor que quiere. Seguimos con otra comparación. La divina voluntad es como la linfa a las plantas. Sabemos que la linfa es la savia, ¿no? Si hay linfa, las plantas crecen bellas, son verdes, tupidas de hojas y producen frutos maduros, abundantes y sabrosos. Si en cambio comienza a faltar la linfa, la pobre planta pierde lo verde, las hojas caen, no tiene virtud de producir sus bellos frutos y termina por secarse. Porque la linfa es como el alma de la planta, como los humores vitales que sostienen y hacen florecer la planta. El alma sin mi voluntad pierde el principio, la vida, el alma del bien. Pierde la vegetación, la frescura, el vigor, se decolora, se afea, se debilita y termina con perder la semilla del bien. Si tú supieras cuánta compasión me da un alma que vive sin mi voluntad, podría llamarla mis escenas dolorosas de la creación. Este es del volumen 36 de octubre 2 de 1938. Entonces nos toca escoger si queremos hacer algo frondoso, lleno de frutos, o por el contrario, algo seco. Diferencia que hay entre quien hace la divina voluntad y entre quien vive en ella. Quien vive en mi divina voluntad, y aquí podemos entender un poco lo que es santidad humana y santidad divina. Quien vive en mi divina voluntad posee la vida de ella, posee la vida de Dios y recibe vida continua de Dios para conservar, alimentar y hacer crecer esta vida de mi voluntad en la criatura. Vida posee y vida recibe. En cambio, quien hace mi divina voluntad recibe los efectos de ella. Y entre la vida y los efectos hay tal distancia que no hay comparación posible. Miren, por ejemplo, ¿qué es una vida? El pintor es una vida, es un ser vivo. La pintura que hace es el efecto. Entonces, si un pintor te regala un cuadro, te está regalando el efecto. El cuadro es el efecto, el cuadro no es el pintor. Así tenga su firma y tenga su obra, no es el pintor. Entonces, en tu caso, tú tienes el efecto, no tienes la vida. Pero si el pintor es tu papá y vives con él y te recreas con él y has recibido su propia sangre y tienes su semejanza, entonces posees la vida. Igual el zapatero es la vida, el zapato es el efecto, que expresa el arte del zapatero, sí, el efecto expresa el arte del zapatero, su ingenio, su responsabilidad, te habla del zapatero, te expresa lo que es el zapatero, pero no es el zapatero. Igual en el panadero es la vida, el pan es el efecto. El pan te habla de la calidad del panadero, de su responsabilidad, de sus gustos, de su ingenio, pero no es el panadero.
Entonces así la santidad humana, unos hablaron de la pobreza de Cristo, otros hablaron del Cristo misionero, otros del Cristo predicador, otros del Cristo sanador, pero no es Cristo, no son Cristo. Muestran una parte de Cristo, pero no Cristo. En cambio, para quien vive en la voluntad de Dios, es Cristo quien vive en ella, con todo lo que Él es. Esto es el mismo capítulo, ¿no?, del volumen 32 de agosto 20 de 1933. Creo que sí es ese, ¿verdad? Sí, volumen 32. Quien vive en mi voluntad, poseyendo la vida de ella, tiene en su poder y siempre, no a intervalos, santidad, fíjese, siempre, o sea, de manera permanente, santidad, gracia, sabiduría, bondad, todo. Y como es vida que posee, tanto en el alma como en el cuerpo, de modo que todas las más pequeñas partecitas de su ser contienen el fiat omnipotente, y corre más que sangre en toda la criatura, tanto que si palpita, palpita fiat, si piensa, en sus pensamientos está impreso el fiat, si habla, se escucha en su voz correr mi fiat, y habla de él. Es vida, hija mía, y como vida se le debe sentir en todo su ser, no puede hacer menos que sentirla. Pero ¿quién hace mi voluntad? Para percibirla la debe invocar, rogar. Pero ¿cuándo la invoca? En las circunstancias dolorosas de la vida, en las necesidades, cuando se ve acosada por enemigos, por lo que la vida perenne de mi querer divino no existe en ellos, y por eso son cambiantes. La diferencia es grande entre la vida y los efectos. La vida hace sentir la necesidad de vivir de voluntad divina. En cambio, los efectos no. Si se tienen, se tienen. Si no se tienen, quedan indiferentes. Por eso el querer siempre mi voluntad significa que se posee la vida de ella. Y ya este último capítulo de volumen 22, septiembre 4 de 1927. Dice, todo lo que se hace en nuestra divina voluntad son cosas nuestras. Esto es hermoso. Todo. Así sea un respiro. Frutos de nuestras posesiones interminables. Y como cosas nuestras no encontramos nada que no sea digno de nuestra divinidad. Y por eso tomamos todos los gustos al recibirlos. Él pone esta comparación. Dice que un hombre riquísimo tiene haciendas llenas de flores preciosas, de frutos espléndidos, incomparables, y que cuando le van a ofrecer flores y frutos, él quiere que lo ofrezcan de sus haciendas, donde está lo mejor de lo mejor. Pero que si le llevan frutos o flores de otras haciendas, no le van a agradar. Es lo que está explicando aquí. En cambio dice, lo que viene hecho fuera de nuestro divino querer es cosa a nosotros extraña. Falta el sello divino. Son sin plenitud de gustos, de luz, de santidad, de dulzura. El querer humano, aún a las cosas más buenas, pone siempre la parte amarga, que desagrada las cosas más bellas, y por eso, viendo que no son cosas de nuestras haciendas, frutos de nuestra voluntad divina, las ponemos aparte y muchas veces ni siquiera las miramos. Esa es otra comparación y es hermosa. Él dice, sí, yo soy como un hacendado riquísimo, y si vienen mis empleados o vienen mis amigos a ofrecerme frutos
de otras fincas, de otras tierras, que no tienen lo que tienen mis haciendas, yo no los recibo. No me gustan, me desagradan, porque no poseen la calidad de lo mío. Bueno, hasta aquí dejamos esta meditación. Son capítulos hermosísimos. Yo los invito a retomarlos, a meditarlos para vivirlos. Lo que quiere decir que a partir de ya nuestro mayor ejercicio, esa es la tarea de este taller, es no hacer ningún acto separado de la voluntad de Dios. Poner toda esa atención antes de acostarnos, al levantarnos, antes de comer, antes de salir de casa, ir uniendo, perdiendo, fundiendo, abismando nuestra voluntad en la voluntad de Él, para darle el gusto de recibir una gloria perfecta a través de nuestros actos, porque encontrará en nuestros actos todo lo que es de Él, se encontrará a sí mismo. La primera diapositiva, sí, con mucho gusto, vamos a buscarla aquí. Bueno, ya este material se les va a mandar, entonces, para que lo repasen. Hay preguntas, intervenciones. Bueno, les doy un aviso para ustedes o para las personas que conozcan. Cambiamos el horario del taller de inicio de los viernes, que lo teníamos de 8 a 9 de la noche los viernes. Lo vamos a seguir haciendo a partir de el lunes, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Entonces, el taller de iniciación. Los lunes de 8 a 9 de la noche. Bueno, entonces, sí, a vivirlo. Eso nos toca vivirlo, empezar a practicarlo. Y que Dios se sienta glorificado de ese puñito de almas que nos esforzamos por darle lo que a Él le agrada. Que encuentre en nosotros, se encuentre a sí mismo en nosotros. Entonces terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos con el Padre nuestro, unirnos a Jesús para pedir que su reino venga a la tierra de nuestra alma y al mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la voluntad de Dios siempre.